Bueno, yo te digo, yo cuando ingresé en realidad al grupo de química biológica, todavía no era IBM, era la cátedra de química biológica y funcionaba en el laboratorio Pasteur, digamos en los anexos del Pasteur, en la facultad. En realidad yo me interesaba hacer un doctorado. Yo tenía la posibilidad que me había ofrecido Schumacher de hacer un doctorado en Campomar. Schumacher era el profesor de fisicoquímica, que no fue profesor mío, pero bueno, por otras razones sí me tomó final. Me había ofrecido que vaya a Campomar y en realidad en esa época yo no tenía muchas ganas de irme a Buenos Aires y demás, entonces busqué algo acá y como me gustaba muchísimo la parte de química biológica, fui a biológica con la intención de pedirle un lugar de trabajo a Fabeluques. Fabeluques por ese entonces tenía un grupo que trabajaba básicamente en síntesis de proteínas. Y era un tema muy nuevo, que estaba desarrollándose en realidad, y a mí me interesaba mucho y fui a hacer eso. También tenía una digamos, ofrecimiento de Moisés Spitz para trabajar él estaba ya trabajando en inmunología y bueno, al final no terminé trabajando con ninguno de ellos dos, con Moisés, porque sinceramente siempre lo aprecié muchísimo, pero siempre me costaba mucho saber cuándo me hablaba en serio y cuándo no. Cosa que Alberto aprendió muy bien a hacerlo, claro. Y a mí me costaba. Entonces, bueno, decidí que no iba a ir, además nosotros casi no habíamos tenido inmunología, claro. Pero no se cursaba, se veían algunos aspectos en análisis clínicos 2. Y fui a hablar con Fabeluques, y Fabeluques me dijo, sí, bárbaro, pero mire, viene un muchacho, dice que fue becario mío y viene de Estados Unidos y quiere armar un grupo en la parte de bacteriófagos, biología, qué sé yo. Y bueno, y así terminé trabajando con Oscar Grau. Yo fui la primera becaria que tuvo Oscar. A Oscar yo no lo conocía, porque los 2 años que yo cursé las químicas biológicas, él estuvo en Estados Unidos, con lo cual no lo conocía. Así que bueno, un poco creyéndole a Fabeluques, empecé a trabajar con Oscar. Enseguida se incorporó Alberto Sarachu, que era un poco mayor que yo, pero él había dicho en esa época el servicio militar y demás, con lo cual había terminado recibiéndose después. Y después, un poco, ya unos meses después, casi un año, se incorporó Graciela de Antoni y Horacio Lopato. El Vasco y yo, Alberto Saracho y yo, trabajábamos en regulación de transcripción de virus de SPO1, que es un bacteriófago de Bacillus subtilis, y Graciela y Horacio trabajaban en virus, bacterias fijadoras de nitrógeno. En ese momento el grupo más grande en biológica era el grupo de Fabeluques. De los que recuerdo que estaban en ese momento estaba Nora Martínez, que era becaria de Fabeluques, Delia Sorgentini, que también era becaria de los Fabeluques, Lito Satnik, que era un médico que también trabajaba con Fabeluques, y después había alguna gente que había empezado la tesis, pero no concretó, como el Sacanestro, que también fue docente en biológica, pero al final creo que no terminó su tesis. También estaba Celina, Celina sí terminó su tesis. Después estaba Moisés Spitz,
que estaba tratando de montar el grupo de Inmuno, Oscar, que empezaba a montar el grupo de virología, y Raúl Grijera, que estaba tratando de montar biofísica. O sea, que en ese momento biológica era el grupo de Fabeluques, el grupo de Oscar, el grupo de Raúl Grijera y el grupo de Moisés. Esos éramos todos. Claro. En ese momento, como alumna, ¿cómo sabían cuál era el tema así interesante, digamos? Porque uno, bueno, la cursada. En realidad, las químicas biológicas, y sobre todo en esa época, bueno, ahora también, pero eran como un quiebre en la carrera de bioquímica, ¿no? Vos tenías todo el ciclo básico, sí, digamos, igual que ahora, y tenías primero el curso de Química Biológica 1 y Química Biológica 2. Distinto al de ahora, Química Biológica 1 era toda la parte de metabolismo, de la parte de degradación, digamos, y Química Biológica 2 era toda la parte de síntesis, algunos elementos de biología molecular y de DNA y demás, pero no como se da ahora, y se daba mucho más profundamente todo lo que era proteína, estructura, todos los metabolismos de síntesis y de degradación. Y un poco el mito de los alumnos, que si pasabas las biológicas ya te recibías, ya estaba, eran con una intensidad mucho mayor. Nosotros teníamos que cumplir lo que se llamaban 7 boletas en la mano. Las boletas eran lo que cursabas más los finales que debías. Como eran 5 por año, en realidad para poder cursar un año completo tenías que tener cuasi completo, y dábamos finales en todos los finales de la otra. Con lo cual era pesado. Era pesado, pero bueno, digamos, yo estaba en esas condiciones. En realidad nos recibimos 3 de mi promoción en diciembre del año que nos correspondía, que fue Alberto, yo y María Esther Guasta, que estudiaba con nosotros, que se dedicó a la clínica en Mar del Plata. Nos recibimos en diciembre del 6º año. Y a mí me había gustado muchísimo las biológicas, realmente las biológicas me parecían fascinantes. No me gustaba la clínica. Yo ingresé pensando más en la bioquímica y en el hecho, me gusta mucho la matemática, la física, y estuve pensando incluso en seguir alguna ingeniería. Pero como me gustaba mucho la parte biológica, opté por bioquímica, y en ese momento era o bioquímica clínica, que era prácticamente todo el mundo, o empezaba lo que llamaba bioquímica industrial, que después se derivó en la biotecnología, pero había cosas que no me convencieron mucho, entonces seguí por la rama de la clínica. Y cuando empecé la parte de la clínica me gustaban mucho las materias básicas, la fisiología, la microbiología también me atraía mucho, pero no me gustó la parte clínica. Entonces, bueno, decidí optar por el doctorado y ver qué salía de ahí. Así que bueno, y sabíamos lo que hacía Fabeluques, porque Fabeluques siempre tuvo un poco esa idea de contar un poco de lo que hacía su grupo y demás, y como Delia y Nora eran los jefes de trabajos prácticos y demás, uno preguntaba un poco de qué es lo que se hacía. Moisés Spitz en ese momento también era jefe de trabajos prácticos de las biológicas, entonces Raúl Grijera era jefe de trabajos prácticos de biofísica, entonces uno se iba enterando un poco de las cosas que se hacían. Ahora, no es que elegí la virología, ¿no? La virología me la pusieron ahí, y así empecé a trabajar con eso. Así que bueno, así empezamos con el Vasco. Nosotros trabajábamos en la parte nueva, digamos, lo que era el Pasteur, donde en el último de todos los cuartitos
de la parte de atrás. Y ahí, bueno, había muchas más dificultades, que ahora había muchos menos equipos y demás. Yo me acuerdo que el primer equipo de electroforesis prácticamente lo armamos con Oscar, porque lo único que compramos fue la fuente. Las cubas las hicimos compré 2 ensaladeras de plástico, con tubos no era con placas. Fuimos a la calle Libertad y compramos Micron para hacer los electrodos y demás, y bueno, y un poco así trabajábamos. Y en un determinado momento nos dividimos el laboratorio, el cuarto en donde estábamos, en 2 días a la semana trabajábamos el Vasco y yo. Un día limpiábamos y los otros 2 días trabajaban Graciela y Horacio, porque el Bacillus subtilis anda por rápido, crece cada 30 minutos, anda por el aire, aeróbico. Los otros crecían después de 24 horas, que contaminaban todo, con lo cual decidimos que dividíamos el laboratorio, entonces nos ayudábamos cada uno con el compañero. Dos días trabajábamos con uno y 2 días trabajábamos con el otro. Así que bueno, así empezamos un poco a trabajar. Mi caso particular, yo terminé la tesis 4 años y me quedó 1 año de beca. Entonces Oscar me propuso empezar a montar virus animales, que no estaba. Y como acá no estaban dadas las condiciones, y las condiciones no eran buenas, para trabajar con un virus que contaminaba al hombre, entonces en realidad lo empecé a trabajar en el Malbrán, en el Instituto Malbrán, en el grupo de la doctora Martínez Segovia, y además trabajábamos con María Teresa France, que en ese momento estaba en química biológica, de farmacia y bioquímica, con De la Haya, Santomé y Palladini. Entonces yo viajaba todos los días a Buenos Aires a trabajar allá en dibujo, y así empezamos a montar, y los primeros papers de virus, y empezamos a trabajar un poco con las características del virus y demás. Así que, digamos, un poco eso fue como empezamos. Mientras tanto, el grupo de Moisés se fue también creciendo, porque se incorporó Alberto Parma, que después se fue a la Universidad del Centro, hizo una muy buena carrera, siempre en inmuno, en la Universidad del Centro. Se incorporaron 2 personas más que después, digamos, los 2 se dedicaron a la clínica, y a ver si había alguien más en ese grupo, creo que no. Y también Raúl empezó a crecer su grupo, a armar su propio grupo, con lo cual química biológica empezó realmente a tener más volumen. Me olvidé de una persona que estaba también en el grupo, que era Rita Fernández de Schuttenberg. Rita Fernández también trabajaba con Fabeluque. Todos ellos trabajaban o en síntesis de RNA, de proteínas, o en los ribosomas, o en tRNA, digamos, pero todos estaban ligados a síntesis de proteínas. Después vino una época muy oscura en el instituto. Por alguna razón que nosotros los más chicos no la conocíamos, empezó a haber problemas entre Oscar, Moisés, Fabeluque. Ya se habían ido Lito Saknik, se había ido también Celinas, estaba terminando y se iba para Mar del Plata, y por alguna razón, nos empezaron a involucrar en las discusiones. En las discusiones, y nosotros no,
además, bueno, yo por personalidad no me gusta tomar partido en cosas que no conozco, entonces no tenía por qué tomar partido. Pero había diferencias conceptuales muy grandes entre Moisés y Oscar. Entonces ahí se había mucho. Pero por la forma de trabajar, digamos. La forma de trabajar, la forma de encarar la vida, claro. La forma, digamos, académica, sí, política. Moisés, Spitz era una persona que era anarquista de ley, pero anarquista, digamos, en serio, ¿no? Claro. Entonces, tampoco claro. Era una persona súper fácil, pero digamos, eran muy distintos. Y Oscar de alguna manera Fabeluques tomó un poco partido por Oscar, y bueno, y ahí hubo muchos problemas, porque, bueno, yo me fui, Moisés lo echaron en la época, bueno, políticamente sí, también hubo un montón de problemas. Sí, acompañaba. Exactamente, se fue a Inglaterra, y cuando se fue a Inglaterra, todo el grupo que de Inmuno, que estaba ahí en biológica, Fabeluques los echó. Todo el mundo se fue. Con lo cual, dos siguieron, los dos Albertos, y los otros dos se fueron a la parte clínica. Bueno, y Alberto terminó su tesis, porque, bueno, Actisato, que era profesor de microbiología, se la presentó, así que, bueno, terminó su tesis y la presentó. Por suerte. El Vasco Graciela se quedaron, y Horacio Lopardo también se fue. Y finalmente Nora también se fue, Grigera también se fue, y después Delia terminó, pero después también terminó acá, también se fue, y un poco antes de eso, varios de los otros que habían terminado su tesis, como Lito Sadnik y demás, se habían ido a Estados Unidos y se habían quedado allá. Con lo cual en ese momento fue un bajón bastante grande. Cuando yo me fui, entró Víctor, justo había entrado Víctor. Yo seguí siendo docente en biológica por un tiempo, hasta que los alumnos, digamos, me pidieron que me presentara en Bromato, el centro de estudiantes, porque yo ya trabajaba acá. Así que, bueno, gané el concurso en Bromato y seguí en bromatología. Pero en realidad hasta ese momento estuve allá en biología. Yo podría haber seguido en la parte de virología porque Teresa France quería que siguiera con ella, pero decidí que no. Yo siempre coincidí con Oscar en los fines, no en los medios. Y él tenía muy definida cuál era mi vida, pero claro. Alberto lo había hecho. Claro. Ya no me había casado, entonces yo ya no quería en ese momento. Después fui al exterior, pero en ese momento no me podía ir, no cerraba, así que bueno, dije, bueno, hasta acá llegamos. Sí. Fíjate que muchos de los grupos que crecieron y que no nos fue tan mal, salimos de ahí. A mí una cosa que me interesa mucho del instituto es precisamente esa, que por ejemplo dentro de la facultad me parece que, no sé si la comunidad de la facultad, sobre todo los alumnos, los profesores sí, pero los alumnos no tienen conciencia del y todo, digamos, que es que con sus pros y sus contras, que Fabeluques haya venido acá, y a partir de ahí, porque si él no hubiera venido... No, hubiera sido una cosa, digamos, yo ya cursé las biológicas con Fabeluques acá, y era la bioquímica moderna, claro. Si no hubiera sido... Si no sé, otra cosa, por ahí la tradición en investigación biológica no hubiera estado. Entonces eso también me interesa. Claro. A mí lo que a mí me llama la atención es que recién, ya después con la vuelta de la democracia, en los 90, digamos, es cuando entro yo, o cuando entro un poquito antes, es cuando recién se empieza a juntar recursos humanos nuevos pero por esto que te digo, porque hubo todo y bastantes años
que él fue más o menos entre el fines de los 70, ¿sí? Y 80 y tantos, en que entraba y salía gente, claro, de una manera... Sí, tampoco el contexto del país ayudaba mucho, pero... Yo creo que eran ambas cosas. El contexto del país no ayudaba mucho y había muchos problemas internos en el grupo. Claro. En conjunto, ¿no? Con lo cual, y como también se había ido la parte de inmunología, también se había ido biofísica, se había ido gente del grupo de Fabeluque, como Nora, Delia, digamos, claro, gente que era básica dentro del grupo de... Después, bueno, entró Tony, sí, entró Víctor, y entró también otra gente. Ahora, ya cuando vino Oscar y el mismo Fabeluques trabajaba en ese momento en síntesis de proteínas en la frontera, digamos. Yo el primer congreso internacional que estuve fue uno que se hizo sobre síntesis de proteínas, que lo armó Fabeluques en el colegio de abogados, que vino la gente más renombrada de síntesis de proteínas en ese momento, o sea que Fabeluques ya introdujo, digamos, los aspectos modernos, claro, de la... Oscar trajo la parte de RNA, DNA, y ya, digamos, también se trabajaba a ese nivel, y bueno, Moisés siempre fue muy proactivo, con lo cual en la parte de inmunología él tenía también las ideas muy claras, o sea que ya desde ese momento en realidad se empezó con los... Claro. Primeros elementos de, si bien en ese momento era química biológica, bioquímica básica, pero de aspectos moleculares, ¿no? Sí, debería ser bastante estimulante la discusión entre esos grupos, digamos, sí, ¿no? Sí, obviamente. Además, había otra variable que ustedes, bueno, vos no tanto, pero los más jóvenes casi no la conocen, que es la variable tiempo. Había tiempo. Había tiempo para sentarse, para discutir, para hablar de temas científicos y no científicos, para hacer más actividades sociales en la facultad, a pesar de que las exigencias y el ritmo eran pero 100 veces mayores que ahora o más. Pero la variable tiempo era totalmente diferente. Entonces, sí, se daban muchos, se hacen seminarios, obviamente. También desde el punto de vista docente había cosas interesantes. Me acuerdo cómo empezaba mucho de biofísica. Me acuerdo un año con Oscar, yo creo que ya era ayudante, no me acuerdo ahora. Le dimos un curso de química biológica a los físicos para que entendieran un poco de biofísica. O sea que había muchas cosas para trabajar. Hay una pregunta que yo quería hacerle, que es, mirando un poquito así de historia, cuando le dan el cargo de profesor emérito, el discurso que está en la facultad, me llama la atención que de toda la trayectoria destaca a la figura del vasco, de Saracho. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? O sea, porque no, lo que pasa es que el vasco, digamos, era un tipo muy particular, era una persona muy capaz. Hicimos la tesis codo a codo, empezamos los dos a hacer docencia en biológica juntos, con lo cual estudiamos juntos biológica. Yo después fui jefe, pero seguimos con él y éramos muy amigos, y era un tipo muy honesto y muy trabajador y sumamente inteligente. Y bueno, después terminó mal, pobre, pero realmente era un tipo que si hubiera vivido, yo creo que hubiera tenido una carrera descollante. Y con una personalidad muy particular, hacía cosas que hoy si las hiciera lo hubieran hecho un juicio los alumnos, qué sé yo. Los alumnos lo querían muchísimo, como te digo, era un tipo muy dedicado y muy bueno, pero él estaba en
en el Pasteur y veía que un alumno se dormía, agarraba una tiza ¡fa! Y le tiraba un tizazo y no había problema, ¿viste? Porque era el vasco, pero quizás pasamos mucho tiempo juntos, claro. Trabajando, y pusimos lo que empezó a hacer, lo pusimos a punto nosotros. Claro. Fuimos los primeros en trabajar ahí, en hacer, toda la parte lo que se podía. Y después, viste, a mí, yo siempre con Faber Luquez tuve mucho respeto, porque Faber Luquez es una persona muy capaz. Si yo hay una crítica que le tengo que hacer, y se la he hecho a él personalmente, es que él es tan autocrítico que con su grupo y con su gente siempre fue como suicida, ¿no? Claro. En el sentido, vos le dabas una cosa y él te la corregía y te daba siempre los aspectos positivos, o que con lo de él es como que no, siempre veía la parte negativa, con lo cual eso no lo ayudó a publicar, o porque era demasiado crítico, y como además era muy capaz, tenía tela para ser crítico, pero esa es una lástima, porque realmente hubiera podido trascender aún más de lo que trascendió, pero sin lugar a dudas, si Faber Luquez no hubiera venido a La Plata, bioquímica hubiera sido otra cosa, quizá hubiera sido mucho más parecida a lo que es bioquímica y farmacia en la UBA, claro, que química biológica, ¿no? O sea, mucho más hacia la parte, a la clínica más profesional, ¿no? Yo creo que él le dio ese giro, ¿no? Así que hubo una persona que desde el punto de vista docente, y también estuvo trabajando un tiempo con Faber Luquez, también muy capaz, Moisés Furachik. Moisés Furachik estuvo en parte como profesor en biológica, estuvo un tiempo trabajando. Lo que pasa es que Moisés, muy inquieto también, y trabajó en industria, viste que tuvo también en biotecnología, era que manejaba toda la parte de la Conavia, y demás, entonces siempre era un poco toco y me voy, pero para la parte de los alumnos que tuvieron la suerte de escuchar los cursos, y más para los docentes que para los alumnos, esa época fue fantástica, porque realmente entre los dos era un lujo. Él era profesor de química biológica. De química biológica, y muchas veces hacían como duetos con Faber Luquez, que eran muy, muy interesantes. Y Faber Luquez tenía esos aspectos que los conservó. Un año Rita Fernández era jefa de trabajos prácticos, y en el segundo semestre no tenía ayudantes para química biológica. Yo había dado un curso para biofísica en el primer semestre, estaba haciendo la tesis, y Rita empezó a buscar ayudantes. Entonces yo dije, bueno, yo te ayudo, vos. Eso me valió una pelea con Oscar, porque Oscar quería que siguiera con la tesis. Igualmente terminé en 4 años, con lo cual no se pudo problema, no hubo problema. Pero el otro ayudante era Faber Luquez. Entonces, una comisión la tenía Faber Luquez y la otra comisión la tenía yo. Imagínate que Faber Luquez sabía varias magnitudes de biológica, mucho más que yo. Cuando llegó el parcial, hicimos el parcial, qué sé yo, Rita lo quería comer a Faber Luquez, porque el 90% de los alumnos de Faber Luquez aplazaron el parcial. Y todos los míos ya lo han probado. Vos decís, pero las incongruencias, porque no era justamente por mi sapiencia y la sapiencia de Faber Luquez. Claro, pero Faber Luquez iba a la clase para dar un seminario y explicar un problema con 20 libros. Claro. Y empezaba por la página de y terminaba quizá con la película que había visto el último domingo, dónde. Entonces no desarrolló, pero Rita se dio cuenta al final, prácticamente ningún seminario completo. Y entonces, por eso te digo, Faber Luquez hubiera sido un excelentísimo profesor de posgrado, pero maravilloso, más que de grado, porque de grado se dispersaba, no terminaba de concretar, y un pobre ayudante que andaba por ahí terminaba
los alumnos siendo más exitosos que los alumnos de ellos, lo cual no tenía ningún tipo de lógica, ni sí, de base, ni de nada. Suele pasar también, sí, es verdad. Pero nada más era una cuestión de darle lo que después le iban a tomar, más o menos era eso. Bueno, muchas gracias. No, por nada.